Mucha energía del sol en la palma de mi mano. Nada se nos interpondrá. ¡Nada! No voy a morir siendo un monstruo. Comenzamos trazando dos círculos con un diámetro de 9 centímetros en cartón corrugado de 5 milímetros. Afilamos bien el cúter y cortamos. Trazamos y recortamos dos círculos más de 9 centímetros de diámetro, pero ahora en foamy de 10 milímetros. Teniendo las cuatro piezas podemos lijar sus bordes para alisarlas, para después pegar los círculos de cartón entre sí con pegamento de contacto. Y a cada extremo de estos pegamos los círculos de foamy. Pueden utilizar el material que quieran, el punto es que esta pieza tenga un grosor de 3 centímetros. Hago un paréntesis para comentarles que para unir estos segmentos con un tubo de PVC, perforen un hueco, justo en medio de cada círculo de cartón y foamy por separado con el diámetro necesario de la medida del tubo que vayan a utilizar. Yo lo hice cuando ya tenía la pieza completa porque mi idea para unirlos era otra que terminé reemplazando y tuve que utilizar una broca plana para perforar los huecos. Y hacerlo hasta este punto fue un poco complicado. Cortamos una tira en foamy de 6 milímetros o cartón con un largo de 11 centímetros y un ancho de 4 centímetros y unimos sus extremos para formar un aro. Repetimos lo mismo pero ahora con una tira de 8 centímetros de largo y un ancho de 4 centímetros. Hacemos dos aros de esta medida. Ahora pegamos el aro más grande en cualquier punto del círculo central y a sus secciones inferiores los aros más pequeños. Así se irá viendo. Un paréntesis más para decirles que las medidas de estos aros dependerán de la medida de la manguera que vayan a utilizar para que entren sin problema. Cortamos una tira larga de 39 centímetros y un ancho de 3 centímetros en foamy de 6 milímetros y la detallamos guiándonos de las medidas de la plantilla. Hacemos pequeños cortes y pegamos detalles en foamy de 2 milímetros. Para un par de detalles pego solamente los extremos para que queden sueltos de la parte de en medio. Teniendo lista esta pieza la pegamos iniciando desde el centro en el aro más grande de la otra sección. Y así continuamos pegándola hasta llegar a los aros más pequeños. Notarán que queda un área vacía en medio de los aros pequeños. Este espacio se llena con una pieza de 6 centímetros de largo pegándola a la mitad del nivel del foamy. Un detalle más, corto un rectángulo de 5 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho en foamy de 2 milímetros y lo pego por la mitad para tener una pieza de 4 milímetros. Pego sus extremos y esta pieza la pego en la parte inferior de la pieza anterior formando un óvalo. Cortamos una tira larga con un ancho de 1 centímetro y lo doblamos por la mitad para cortarla a 3 centímetros de largo, pegando sus extremos entre sí formando pequeños aros que pegamos al lado del óvalo anteriormente pegado. Una pieza más como detalle de foamy de 4 milímetros con un corte en V por en medio hecho con un cúter o cautín para marcar un doblez y posteriormente pegamos una pieza a cada costado de la pieza principal. Para continuar vamos a trazar un círculo con un diámetro de 7 centímetros en cualquier lado del círculo central en esta pieza. Cortamos una tira con un largo de 20 centímetros y un ancho de 2.5 centímetros y la pegamos dentro del círculo que acabamos de trazar. En la otra cara del círculo dibujamos un círculo más pero ahora con un diámetro de 5 centímetros y cortamos una tira con un largo de 14 centímetros y un ancho igual de 2.5 centímetros. Y nuevamente lo pegamos dentro del círculo dibujado. De esta manera encajarán todas las piezas una con otra, así se verá la pieza una vez terminada. Ustedes deciden la cantidad que quieran armar, en mi caso armé 10 piezas como esta. Continuamos con la sección que sostiene las tenazas con esta plantilla, la recortamos en cartón corrugado y cubrimos una cara con foamy delgado. Recortamos tramos en cartón con el largo de cada lado de la pieza principal y con un ancho de 4 centímetros. Los pegamos por el contorno y vamos cubriendo el cartón con foamy desde dentro hacia afuera.
Trazamos una línea horizontal guiándonos de los vértices de la figura y una línea más verticalmente justo por en medio. Teniendo el punto central dibujamos un círculo con un diámetro de 5 centímetros y con un aro en foamy de 6 milímetros y un ancho de 2.5 centímetros cubrimos el círculo que dibujamos, justo como en las piezas anteriores. Para los detalles nos guiamos de la plantilla, cortando estas piezas en foamy de 6 milímetros y perforando pequeños círculos con la ayuda del tubo de un bolígrafo y el tubo de la tinta. Seguimos con las tres secciones que conforman las tenazas. Primero usamos esta plantilla, recortamos la pieza central en foamy de 6 milímetros junto con las dos piezas laterales, pero los lados que van unidos a la pieza central los cortamos a 45 grados para que al pegarlos queden ligeramente abiertos. Repetimos lo mismo con las otras dos secciones para tener tres partes al final. Las líneas que señalo en esta plantilla conforman rectángulos hechos en foamy de 2 milímetros que pegamos en la zona donde deben de ir. Repetimos lo mismo con la sección central. Para la punta de la tenaza nos guiamos de la plantilla para cortar el detalle en foamy delgado, recortando huecos que tiene esta y pegándolos en su lugar. El otro pequeño detalle igual está en foamy delgado con líneas remarcadas con el cúter superficialmente, para que al calentar el material se abran estas marcas. Continuamos con más detalles que son pequeños rectángulos que vienen indicados en las plantillas, los recortamos y los pegamos. Para articular las tenazas vamos a utilizar el método más sencillo, el cual es utilizar alambre, uno de un calibre no tan delgado pero tampoco tan grueso. Cortamos unos 5 centímetros de alambre y pegamos la mitad sobre la sección más grande y la otra mitad sobre la sección de en medio. Repetimos lo mismo con la sección media y la punta. Utilizo dos pedazos de alambre por cada sección como pueden ver, después cubrimos los alambres con foamy delgado. De esta manera es como vamos a articular las tenazas de una manera fácil y rápida. Un último detalle que va en la cara externa de las tenazas, es un pequeño rectángulo en la parte superior del primer segmento y otro rectángulo más en la parte inferior del segundo segmento. Las medidas de los detalles que van dentro de la tenaza están en las plantillas, las cortamos en foamy de 6 milímetros dándoles 1 centímetro de ancho a cada lado de cada pieza. Comenzamos con este rectángulo, una vez armado le agregamos tramos de palo de brocheta de más o menos 2.5 centímetros a cada lado como pueden ver. Repetimos lo mismo para estos otros dos. Para este último pegamos los tres lados como se ve. Cortamos un tramo de palo de madera que encaje en medio de las dos tiras laterales. Y encima del palo formamos un círculo con una tira de foamy de 4 milímetros, con un ancho de unos 5 milímetros para simular una pequeña polea. Lo pegamos en medio y le agregamos los palos de brocheta. Debemos de repetir 3 veces cada pieza para un total de 12 y las guardamos para después. Para estos detalles yo les doy la idea, pero ustedes deciden cómo hacerlos, o también pueden omitirlos si no quieren detallar mucho. Teniendo las 10 secciones del brazo, las 3 tenazas y la pieza que sostiene estas, procedemos a sellar con calor. Noten cómo las marcas que remarcamos ligeramente con el cúter se abren con el calor. Después sellamos con varias capas de pegamento blanco. Con el sellador seco les doy una base con un par de capas de pintura en color negro mate en aerosol para después darles otras 2 capas en color aluminio. Pueden ver que hay una pieza diferente a las demás, pero al final terminé descartándola y reemplazándola por la pieza hexagonal para las tenazas. Este es el resultado de la pintura. Para las tenazas pintamos de negro la parte interior. Para las zonas centrales de la parte exterior combino pintura negra con un poco de gris para tener un gris oscuro. Envejecemos con pintura negra diluida con agua dando pequeños golpes con una brocha un poco ancha. Podemos usar un trapo para secar el exceso de pintura, pero la punta de la tenaza la oscurecemos un poco más que las otras secciones.
Usamos un pincel delgado para marcar profundidad en todas las piezas. Diluimos pintura café con agua y aplicamos un wash en la pieza, dando golpes con una brocha para dar un aspecto de oxidado. Ahora con un pedazo de algodón tomamos un poco de pintura plateada y nuevamente damos pequeños golpes para dar un aspecto de desgaste. Así es como queda la pintura en la tenaza. Pueden pintarla así para darle un efecto de desgaste o pueden pintarlo como si fuera una pieza nueva. Vamos a colocar los detalles en el orden que se muestra, perforando pequeños agujeros para encajar los palos de brocheta. Tengan en cuenta pegarlos con la distancia necesaria para que no se estorben al articular la tenaza. Añadimos pequeños círculos como detalles que simulan tornillos, haciendo presión sobre el foamy mientras giramos el tubo de un bolígrafo y así estarán listas las tenazas. Vamos con estos segmentos, así se ven una vez pintados de aluminio, con una pequeña esponja remojada con pintura negra diluida con agua, damos pequeños golpes para envejecer. Con un pincel delgado damos profundidad a todas las piezas. Repetimos el paso de envejecido pero ahora con pintura café. Para estas áreas usamos un pincel un poco ancho y con pintura amarilla vamos dando golpecitos o pueden pintar de manera uniforme si quieren que el color resalte más. Esta parte la pintamos completamente de negro. Para el óvalo usamos rojo óxido. Desgastamos un poco esa área con pintura plateada, cubrimos con pintura transparente y así terminamos con la pintura en estas piezas. Repetimos la base de negro y aluminio en esta pieza. Ignoren los aros que tienen la parte posterior a excepción del que está en medio. Envejecemos esta pieza de la misma manera que las anteriores con pintura negra, café y plateada. Estas las pintamos con plateado, un poco opaco para que parezcan piezas desgastadas. Para unir todos los segmentos utilizaremos un tubo de PVC hidráulico de media pulgada y el largo necesario de las piezas que hayan hecho. Para moldearlo uso una pistola de calor, pero pueden usar la flama de una vela o de la estufa. Con cuidado colocan a unos 15 centímetros de distancia el tubo mientras lo van girando. Denle la forma que quieran, pero les recomiendo no formar ángulos tan cerrados para que las piezas entren fácilmente. Teniendo el tubo listo con la forma deseada, lo lijamos un poco para que la pintura se adhiera mejor. Yo lo pinto en color aluminio. Usaremos tramos de manguera conduit, en mi caso de 3/4 y media pulgada. La pintamos de color negro, pero si la encuentran en este color pues mejor, ya que nos vamos a ahorrar el paso de la pintura y vamos a evitar que se esté despintando. Ahora solo será cuestión de ir metiendo los segmentos triangulares al tubo de PVC y la manguera a los aros de la pieza principal. Así es como me quedó al final, todavía no pego la pieza que sostiene las tenazas. En la parte inferior de las tenazas vamos a pegar dos tramos de alambre de unos 8 centímetros. 4 centímetros en la parte de la tenaza y los otros 4 centímetros en la pieza que lo sostendrá. Cubrimos los alambres con foamy delgado y lo pintamos de plateado. Asegúrense de centrar bien las tenazas a la pieza central para que se vea algo así.
Antes de pegar estos detalles, perforamos un círculo con el diámetro necesario para que entre a presión el LED o el circuito que vayamos a usar. Hecho esto, pegamos las piezas. Con los detalles pegados podemos darle un par de capas de transparente a las tenazas y a la pieza que las sostiene. Para detallar más el interior de estas piezas perforaré pequeños huecos en los detalles que agregamos antes, por donde pasaré hilo pintado en color plateado para simular los cables que accionan el sistema de articulación en estos. Corto el excedente de hilo, les hago un nudo y pego sus puntas con un poco de silicón caliente. Pueden usar imágenes de referencia para hacer los detalles. Para el circuito de LED pueden soldar un LED a un interruptor y a una pila, pero yo tenía este bolígrafo que tiene una lámpara, entonces decidí usarlo. Corté la sección que sirve para colgar el bolígrafo y también corté un poco debajo de donde quedan las pilas. Corté un poco de más, por eso es que tiene plastilina epóxica. Como el LED es de color blanco, recorté pedazos de mica adherible y le pegué celofán rojo. Recorté 4 círculos que encajen en la punta del LED y como pueden ver ahora ya se ve rojo. También pinté el circuito en color negro. Podemos usar una gota de pegamento instantáneo para que no se mueva la mica roja. De esta manera podemos meter y sacar a presión el circuito de las tenazas en caso de cambiar las pilas o el circuito completo, ya que este tipo de bolígrafos suelen ser baratos. Ya podemos unir las tenazas con el resto del brazo con bastante silicón caliente o pegamento de contacto para que quede bien firme. Este es el resultado de cómo se ve completamente armado. Como no quiero colgarlo simplemente como quedó, le haré una base con un círculo de MDF de 9 mm que tenía como sobra. Corto un círculo en foamy de 8 mm un poco más grande que la base de madera. Con una regla flexible coloco una tachuela en el punto cero y con el cúter voy marcando el círculo a la medida que quiero. Déjenle varios centímetros de manguera donde inicie el brazo y tracen círculos con los diámetros que tiene la manguera y el tubo de PVC en la base de foamy, que coincidan con las de las mangueras y el tubo de PVC del brazo. Dibujé líneas aleatorias tratando de simular concreto agrietado, remarcando ligeramente las líneas con el cúter. Al calentar el material no se abrieron mucho las líneas, así que las ensanché con un cautín, y con la misma punta del cautín quemé varios puntos. Caliento nuevamente el foamy para darle textura haciendo presión con una roca. Con el tambor de lija para el mototool lijo un poco el contorno de la base y después la sello con varias capas de pegamento. Tomo una bola de unicel y la corto en varias partes dándole forma de piedras y después la sello con pegamento para que no se deshagan con el aerosol. Seco el sellador, doy una base con primer gris a la base junto con las piedras, después pinto con color negro. Marco líneas delgadas con un exacto para darle un poco más de textura. Al final decidí cortar la base de foamy por las líneas marcadas con el cautín y pegarlas de forma separada, pegando unas piezas más arriba que las otras, tratando de que parezcan piezas levantadas y quemo un poco las orillas de cada sección con el cautín. Pinto de negro las uniones de cada área para resaltar un poco la profundidad y con una brocha delgada tomo un poco de pintura para apenas marcar unos puntos de pintura gris en la base. Repito lo mismo pero ahora con pintura blanca y negra, hago lo mismo con las piedras. En la base de MDF trazo los mismos círculos que en la base de foamy y con una broca plana los perforo. Teniendo la base pintada la pegamos a la base de MDF haciendo coincidir los agujeros.
En la parte trasera de la base atornille un par de pijas o tornillos con punta con un desarmador para sostener un hilo, pero pueden usar una armella, un gancho o lo que quieran para poder colgarlo a la pared. Ya podemos unir el brazo a la base a través de los agujeros, pueden usar un poco de pegamento de contacto de donde se une la base con los tubos y cortar el excedente de manguera. Finalmente pegamos las piedras a la base decorándola como queramos, y así estará listo el brazo del Dr. Octopus. Mucha energía solar en la palma de mi mano. Este es el resultado final. La idea inicial de este proyecto era hacer solo una parte del brazo para tenerlo como exhibición, más que nada por cuestión de espacio, pero no quería que quedara simplemente cortado hasta cierto punto, es por eso que hice una base tratando de simular asfalto agrietado por donde sale el brazo. Y aunque no parezca 100% asfalto, creo que quedó aceptable. Me gustaron cómo quedaron las piedras de unicel. Para colgarlo bastará perforar la pared y colocar un taquete y un clavo o tornillo para que quede bien firme, aunque no pesa mucho. En cuanto al brazo, no es difícil de armar, pero sí muy laborioso, depende de la cantidad de segmentos que quieran hacer. El uso de alambre para la articulación en las tenazas resultó sencillo y práctico, lo que permite darle diferentes posiciones a estas, aunque pueden hacerlas estáticas si quieren. La lámpara del bolígrafo que usé como LED es muy fácil de sustituir cuando se termine la pila, además de que son baratas, pero si no encuentran pueden hacer su propio circuito. El resultado de la pintura también me gustó al darle un aspecto de suciedad y un poco oxidado, como si yo hubiera estado en una pelea contra Spider-Man. Para la manguera les recomiendo buscar bien en color negro, ya que en naranja hay que pintarla y cualquier raspón desprende la pintura fácilmente. De esta manera terminamos con el tutorial de cómo se hace el brazo del Dr. Octopus. El resultado final me dejó satisfecho. Está hecho mayormente en goma eva, un poco de cartón y un tubo de PVC. Espero que este tutorial les dé una idea en caso de que quieran hacer un cosplay completo con los 4 brazos. Hagan el suyo, déjenme sus comentarios y sugerencias para próximos tutoriales. Con paciencia y dedicación podemos crear lo que nos imaginemos. La inteligencia no es privilegio, es un don. Se usa en bien de la humanidad. ¡Se te va el tren, araña!